¿Cómo les va? Buenas noches. Todavía estamos conmovidos con el caso de Leandro, este colectivero que fue asesinado por dos chicos, aparentemente uno de ellos menor de edad, en la localidad de La Matanza. Esto supera, y eso es lo importante, que supere toda visión política, toda diferencia, que haya una discusión sobre el verdadero problema que tiene la Argentina. Obviamente hay sectores mucho más difíciles y complicados, como son el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y en este caso La Matanza, un lugar sensible donde, por comentario de la intendenta Magario de La Matanza, en esa zona de Virrey del Pino, en esa zona de González Catán, hay lugares donde Internet no permite, sí hay en los domicilios, pero no permite tener cámaras de seguridad. ¿Cómo podemos estar en esta altura, 2018, en esta altura de la vida, con lugares que no haya cámaras de seguridad? Algo tan elemental, que no resuelven grandes casos, que no resuelven la seguridad de la gente, pero permite identificar delitos y observar un montón de situaciones. Y en el medio de todo esto aparece una discusión política. Magario dando una conferencia de prensa en el momento que estaban velando a este muchacho que había cambiado su franco para estar en el cumpleaños de su hija. Todo muy doloroso, muy triste, y es muy doloroso y muy triste el comportamiento de algunos dirigentes políticos, opositores y oficialistas, que están poniendo esto en medio de una discusión que no tiene que suceder. Hay temas en la Argentina que tienen que atravesar, que tienen que ser transversales y que obliga a los funcionarios nacionales, municipales, a los legisladores, a los diputados, senadores, a salir de esta discusión. Y lo mismo pasa con el tema de las tarifas. Hay cuestiones que tocan el bolsillo de la gente, que le hacen daño. Entonces, cuando aparecen visiones mezquinas o aparece Cristina en el Senado que no tiene que discutir esto y mete esta discusión, estamos ensuciando toda la cuestión. Los argentinos estamos mal en lo económico, mal en la inseguridad y en un montón de situaciones porque somos un país de la periferia, somos un país pobre. Y en la medida que todos no comprendan esta situación, estamos muy lejos de cualquier solución. Y mucho peor, y mucho más grave, cuando se muere un trabajador injustamente como el otro día. Vamos a hablar con un fino observador de la realidad, que aparte es un guionista de cine, un guionista que trae un libro nuevo, que es Marcelo Birmacher, a quien tenemos mucho gusto aquí de recibir por primera vez en Las Cosas Como Son, para hablar de todos los temas que podamos en este ratito, aquí, en Las Cosas Como Son. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Los chicos de hoy no son los de antes. Por eso en La Matanza continuamos desarrollando el programa Aulas Digitales. Ahora todos nuestros jardines de infantes tienen tecnología de avanzada, para que los chicos aprendan a leer, dibujar y escribir digitalmente, formándose desde el inicio para este nuevo mundo. Aulas Digitales, robótica en secundarios técnicos, inclusión tecnológica. Pensando en el futuro, trabajamos por la educación. Municipio de La Matanza. Matanza avanza. Y el agua potable para mí es salud, es calidad de vida. La tranquilidad de tomar agua de la canilla, saber que es potable y que podés
utilizarla para cocinar. Me parece que es importante. Bueno, muy bien. Damos la bienvenida a Marcelo Guimarães. Gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos, Pablo, por invitarme. Tenía ganas de charlar con vos. Lo primero es escuchabas el editorial y obviamente quiero tu reflexión. Cuando comentabas que Magario mencionaba que no podían poner cámaras de seguridad por un problema tecnológico, hay que reconocer que es un avance, porque la postura kirchnerista previa es que las cámaras de seguridad eran represivas. Exacto. Que nos iban a instalar en un mundo tipo 1984. Claro. Y me parece que las cámaras de seguridad han demostrado ser imprescindibles, no represivas, para proteger la vida de los inocentes. Proteger la vida de los inocentes implica, desde que el mundo es mundo, desde Caín, reprimir al malvado, Claro. reprimir al asesino. Claro. No hemos encontrado una alternativa a ese problema. Hace poco leía a un escritor que decía que cuando te revisan en el aeropuerto es una decisión de los poderes, no sé bien de qué poderes, para también controlarnos, que el terrorismo era una excusa. En rigor es exactamente al revés. Antes de que apareciera Bin Laden y con lo que fue la epifanía terrorista del derribo de las Torres Gemelas, había mucha libertad de circulación y muy poco control. Claro. El control comenzó porque especialmente los pasajeros inocentes tienen miedo. Obviamente. Y las compañías aéreas y los estados, para que la gente se anime a seguir viajando, tienen que garantizar que van a hacer lo posible para que no se repita un aquelarre semejante. Pero igual esta cuestión que podría plantear el kirchnerismo o algunos otros sectores de decir, bueno, todo, hasta el acusado tiene derechos. Bueno, precisamente las cámaras terminan de mostrar si algo lo hizo o no lo hizo una persona. Deslindan acusaciones sobre quien señalen por ahí injustamente. Ese problema con la verdad lo tuvo el kirchnerismo siempre. No veamos la verdad porque la verdad es represiva o reaccionaria. Sí. La verdad es factual. La verdad es un hecho al partir del cual generamos ideología o respuestas. Claro. Pero si no la conocemos vamos a errar seguro. Igualmente con este tema de la inseguridad seguimos muy mal. Muy mal. No se le encuentra una respuesta, pero me parece que cambió el discurso. El gobierno ya no genera, por ejemplo, agrupaciones de delincuentes militantes, como era el batallón. O tampoco justifica las violaciones o el asesinato porque son víctimas del sistema. Yo no escuché de funcionarios gubernamentales que digan, como los funcionarios kirchneristas, que el delincuente, o como decía Zaffaroni, que en realidad el delincuente no es un malvado en sí, sino un excluido del sistema burgués. Claro. Esas son aberraciones que ya no se escuchan desde por lo menos las tribunas oficiales. Eso me parece un avance. La efectividad todavía deja muchísimo que desear. Sí, como que tenemos esos problemas que para mí son de país pobre y que yo advierto algunos cambios, incluso culturales de este gobierno, pero la inflación tiene que ver con la pobreza, ¿no? Más allá que afecta mucho a la clase media, digo. Estos son problemas que parece que la Argentina en algunos lugares no tuviera modo de modificarlas. Yo creo que la percepción de la delincuencia va a ser finalmente a la eficacia en combatirla. Un policía persigue a un ladrón y le dispara para detenerlo. Sí. Eso no es equivalente a tener a un prisionero indefenso y matarlo. Tener un prisionero indefenso y matarlo, por ejemplo, la masacre de Trelew durante la dictadura de Lanusse, es algo absolutamente aberrante y prohibido. Claro. El Estado tiene que garantizar la defensa de la vida del delincuente indefenso y la defensa de sus derechos dentro de la cárcel. Claro. No tiene que salir de la cárcel. No. Ahora, si el delincuente mató o intentó matar y está escapando, es lógico que todos pensemos que va a matar a otro y que hay que detenerlo, como sea. Eso no es asesinato, eso es prevención del siguiente delito. ¿Estás hablando del tema Chocobar? Yo no lo conozco en profundidad, el tema Chocobar, pero los rum que escuché alrededor, justamente de los sectores kirchneristas, es que el policía que mata a un delincuente en fuga es un asesino. Y yo creo que se está defendiendo y está defendiendo a los inocentes. Cuando hablamos de un asesino frustrado, es decir, alguien que trató de matar al semejante y falló, no es lo mismo con alguien que arrebató
tal vez un paquete o lo que sea de un supermercado que no está armado. Son situaciones radicalmente distintas. El que trató de matar o mató ya está poniendo en riesgo su vida y nos está anunciando que quiere matar y hay que detenerlo. Sí. Igual estamos en un momento que para mí algunas situaciones, incluso lo he dicho yo en el programa, de un lenguaje tan duro en boca de Patricia Bullrich, a mí me asusta, me preocupa, un poco más allá que Patricia Bullrich es una persona que se puede sentar, se puede discutir, se puede discrepar sin ningún problema, pero ese discurso tan duro que apareció con el caso Maldonado y también con el caso Rafael Nahuel, a mí no me gusta tanto. En el caso Maldonado no estoy de acuerdo con vos. Pienso que todos los funcionarios tienen matices y uno puede criticar los matices, pero me parece que el centro fue cómo soportó un ataque en un momento mayoritario de que el Estado no quería encontrar a el individuo, ya fuera vivo o muerto. Eso es cierto. Que de algún modo había una conspiración gubernamental para que no apareciera el sujeto. Una desaparición forzada de persona como en la época de la dictadura. Y lo más fácil para un ministro en ese caso hubiera sido rendirse a la corriente, hacer renunciar a algún gendarme, encontrar algún chivo expiatorio dentro de la fuerza de seguridad o renunciar ella. Estoy de acuerdo. Todo eso hubiera sido más fácil que lo que hizo. Y lo que hizo era lo correcto. Por lo menos en el caso Maldonado. En el caso de Rafael Nahuel yo no estoy tan convencido. No, ese tampoco estoy tan capacitado para opinar. No es que la quiera criticar, pero no es un caso que yo haya estudiado en profundidad. El de Maldonado no me quedó más remedio, porque era un caso que se imponía cotidianamente en todos los medios de comunicación y en todas las conversaciones. Además que se imponía con lógica, porque queríamos encontrarlo. Vos fuiste muy duro con el kirchnerismo, ellos fueron muy duros con vos ante tus críticas, absolutamente antidemocráticas. ¿Y cómo estás hoy? Porque digo, este es un gobierno que llega desde la derecha, pero que tiene una cuestión inédita en la política argentina, que es que va, reconoce un error, o no tiene plafón político, y regresa y no tiene culpa. No es que a Macri lo vemos culpógeno por la vida. Pero sin embargo está haciendo algunas cuestiones como lo del aborto. Cristina y Néstor Kirchner no lo habilitaron nunca, concretamente lo frenaron, y aquí sí esto sucede. ¿Cómo ves esto? Hace ahora ya 3 años, o tal vez más, publiqué en Clarín, en la página 2, un artículo que se tituló Izquierda y derecha, categorías caducas. Ya no utilizo más esas formas de categorización de la realidad. La derecha se suponía que era la desigualdad y la izquierda se suponía que era igualdad, justicia y fraternidad. Al final la izquierda termina apoyando a la República Islámica de Irán, un estado terrorista, o a Corea del Norte, o a la Venezuela chavista, que son los países más represivos del globo terráqueo, cada uno en su región. Entonces la categoría de izquierda ya perdió todo valor. Y de hecho hay que remontarse al siglo XX también para ver cuando Trotsky, por ejemplo, se declaraba neutral entre el nazismo y las democracias burguesas, como él las definía, ya ahí perdía todo sentido la idea de una izquierda redentora, porque no sabía ubicarse ni siquiera en los dos grandes polos que estaba combatiendo el destino de la humanidad en ese momento, o la libertad de las democracias liberales o el nazismo. Pero volviendo a tu pregunta, evidentemente la despenalización del aborto es una medida democrática, pluralista, que defiende el derecho de la mujer y de la sociedad en su conjunto. Es lo que yo en mi juventud hubiera llamado una medida progresista. La postura de Cristina era represiva. Lo que a mí me sorprende es que las feministas, kirchneristas, ¿no es cierto? No las feministas en general, las feministas kirchneristas, que saquemos el mote feministas, las kirchneristas, cuando atacan a Macri, de alguna posición de Macri, que no sé bien cuál es, porque, por ejemplo, Macri se encargó de no vetar la primera boda gay en la capital federal, que lo enemistó en su momento con Bergoglio. Cuando encuentran alguna medida de Macri que les resulta machista, por usar el término, hacen toda una deducción de que eso lleva a la opresión del pueblo, al capitalismo, al patriarcado. Ahora, cuando Cristina se opone tenazmente al aborto al punto de no permitir ni siquiera el debate, eso no la lleva a ninguna deducción. Es un error, punto. Ahí terminó. Cuando pone a Milani
como jefe del ejército, ahí ya no hay una... A ver dónde está la infraestructura de esa decisión. Claro. ¿Qué acuerdo hay con los grandes capitales? ¿Para qué sirve Milani como jefe del ejército? ¿Qué sistema quieren imponer? No, es un error. Claro. No se lleva ninguna deducción. Ahora, si Macri no da los buenos días o pone una cara, eso sí lleva una deducción que próximamente les permite escribir nuevamente el capital. Claro, igual a mí me parece, y por eso subrayarlo del cambio cultural, en ver situaciones en las cuales vos mirás, por ejemplo, el otro día, se debatía el aborto en el pleno de comisión, si estaba Carmen Polledo de Salud, durísima contra el aborto, y a su lado el titular de la otra comisión, Lipovetsky, con el pañuelo verde acá. Eso pasa hoy, objetivamente, en la Argentina, y yo, para tu sorpresa, y para la de muchos de ustedes, Cristina va a modificar de modo demagógico en los próximos días su posición respecto del aborto. ¿Te enteraste? ¿Te llegó el rumor? Yo te lo estoy dando como elemento. Me parece muy bien. Yo, cuando el oportunismo coincide con una medida justa, le quito el mote de oportunista. Claro. Me acuerdo cuando Alfonsín juzgaba a las juntas, que la izquierda decía, lo hace de un modo demagógico. Bueno, está llevando a cabo el juicio más importante de la historia del mundo de habla hispana, posiblemente de la historia del mundo hasta ese momento. Porque... Bueno, acá discrepo porque para mí Alfonsín en ese momento fue la paz frente a la continuidad de la dictadura que era el peronismo en ese momento, ¿no? Exacto. No, pero estamos de acuerdo. Sí, perfecto. El juicio más importante. Sí. Pero la izquierda lo acusaba de que era una medida oportunista. No solo no era oportunista, en caso de que lo hubiera sido, de lo cual era completamente ilógico, igual habría que haberlo apoyado con las dos manos. Claro. No, estamos totalmente de acuerdo. Bien, ¿y vos coincidís en esto de que, no me puedo decir derecha e izquierda, pues ya me inhabilitó, este gobierno macrista, con todo lo que significa Macri simbólicamente, está produciendo cambios culturales? Por ejemplo, que en un mismo partido haya quienes puedan estar a favor y en contra del aborto, y eso no significa exclusión en un tema, porque ninguna de las dos posturas se puede banalizar. Claro, yo estoy totalmente en contra de decir la muerte, no, es cómo vamos a vivir mejor, cómo vamos a garantizar mejor la vida de los inocentes en ambos casos. Claro. Entonces, que si hay posturas bien intencionadas en oposición a mi postura, que es defender la despenalización del aborto, bueno, vale que quepan en el mismo partido. Yo sí diría, si hay quien está en contra de la libertad de expresión, yo no me sentaría en la misma mesa. Claro, o quien esté a favor de la tortura, claro, yo no me sentaría en la misma mesa. Pero alguien que diga que el aborto no hay que despenalizarlo porque eso puede generar algún desajuste social, bueno, lo escucho. Estoy en desacuerdo, pero vale la pena debatir. Bien. Muy bien, este programa tiene un cierre especial que presentamos de esta manera. Color precioso, Álamo Chardonnay 2017, fresquito, gracias Lucía, como se debe tomar. Bueno, gracias por venir, un gusto. Bueno, a ver, hablamos de tu libro. Ahora el 1 de mayo, el Día del Trabajador, porque yo trabajo mucho. Lo sé, me consta. Sale mi nueva novela, El Rescate del Mesías. El Rescate del Mesías, lo estamos ahí viendo. Es una novela que transcurre entre el año 73 y el año 74 del siglo pasado. Incluye un comediante judío, a los montoneros, al ERP, a una monja de la Teología de la Liberación, y entre todos ellos arman una comedia negra con un enigma, yo diría que entre policial y místico, claro, que se resuelve al final de la novela. Ahora, meter en el año 73-74, año heavy en la historia argentina, a un comediante judío en medio de los montoneros, hay que mucha ironía y hay que leerlo con esa postura. Digo, no lo he leído, con lo cual digo, soy absolutamente honesto. Digo, hay que ponerle humor a ese momento de la historia. De eso trata. Cómo él es un comediante en una época de la Argentina en que morían 7, 8 personas diariamente por violencia política. Claro. Aparecían antes de la dictadura, estamos hablando, atados de pies y manos en los bosques de Ezeiza. Y tiene que hacer reír en esas circunstancias. Claro. Tiene que generar risa en medio de la tragedia, porque el país seguía funcionando. Claro. Algo parecido me pasa a mí como autor
a la hora de escribirlo. Claro. Que en el medio de la tragedia seguir encontrando el ridículo de la existencia. Y lo presentás en una librería hermosa Sí. en Palermo. El Contalo. 14 de mayo, con Carlos Pagni y Rafael Bielsa, Nada menos. dos acompañantes que me honran. Es un privilegio infinito tenerlos como presentadores de mi libro, en la librería Daín, en Ahí Tames en y Nicaragua. Palermo, Soho. Sí, antes, cuando nosotros éramos chicos, era Palermo, ¿no? Exactamente. Pero ahora hay varios Palermo. En Tames y Nicaragua, librería Daín, 14 de mayo, 18 horas, Carlos Pagni, Rafael Bielsa y un servidor, tratando de hacer lo más entretenido posible la presentación de mi novela El rescate del Mesías. Bueno, mucha suerte, intentaremos estar ahí, los invitamos obviamente a toda la gente. Aprovecho lo que decías antes vos, que escribís en Clarín, en distintas partes, hasta en la página 2 del diario muchas veces, y llevás a Carlos Pagni, para mí una de las plumas más interesantes de la Argentina, a tu presentación. ¿Cómo ves este momento del periodismo? No quiero caer en lo del kirchnerismo, ya lo hemos charlado acá mucho, no con vos, pero digo, ¿cómo ves hoy el periodismo? Creo que tenemos que hacer un esfuerzo estilístico muy importante para sobresalir por entre la vulgaridad de las redes sociales. Claro. La capacidad ilimitada de una enorme cantidad de personas sin ninguna preocupación por el estilo, de marcar tendencia, obliga a aquellos que amamos la palabra a extremar el cuidado y el esfuerzo para entregar una prosa de calidad desde los espacios que no son redes sociales. Y antes éramos muy críticos de la 678ización del periodismo. ¿Vos cómo lo ves respecto de eso hoy? ¿Te parece que estamos mal de nuevo? No, me parece que ya no hay riesgo de ser perseguido por el Estado por una opinión distinta. Me parece que los medios de comunicación hostiles al gobierno no son perseguidos, que no hay una idea de hegemonizar los medios de comunicación, y siempre que haya alguna rispidez o alguna tendencia a agredir al que piensa distinto, tenemos que estar alertas para señalarlo. Yo no la veo en este momento. Vos lo nombrabas antes a Milani, yo me acuerdo, como periodista del montón, que a mí el hecho de que existiera un Milani con un servicio de inteligencia paralelo me daba efectivamente miedo. Me significaba un modo distinto de vivir, de salir de mi casa, de pensar que podías estar a la merced de esa gente. Y pusieron a un partícipe de la masacre de la dictadura a dirigir la fuerza de seguridad. A diferencia de los kirchneristas que dicen que era un mero error, para mí era un sistema, era dejarnos bien claro qué podía pasar si alguien llegaba tan lejos como para denunciar de manera concreta y rigurosa a la presidenta. Bueno, el caso Nisman terminó de mostrarnos para qué habían puesto a Milani como jefe del ejército. Te sumo ese elemento, el estado tremendo de la justicia, que no tiene que ver solo con el kirchnerismo, con el actual Poder Ejecutivo, sino con la casta de jueces que hoy tenemos. Me parece que la justicia es el gran tema pendiente de la Argentina. Yo el otro día vi en el programa de Majul un juez borracho que había dictado algún tipo de procesamiento en el caso Chocobar. Sí, el primer juez del caso Chocobar. Se bajó del auto completamente borracho, empezó a contestarle de manera ilógica a la policía, preguntando si querían que llame a su mujer. Ahora, evidentemente ese individuo no puede ser juez, pero lo preocupante es cómo llegó a serlo. Claro. Ahora lo vimos, pero cuántas sentencias, él decía de manera provocativa, ¿sabés cuánta gente procesé yo? Claro. Me daba mucho miedo que un individuo así pudiera ser juez. Bueno, los poderosos en la Argentina son así, ¿no? En cualquier lugar. Hemos visto más de uno, eso, así como en las redes sociales. Yo antes me quejaba de la vulgarización de la palabra, que no significa el acceso de mucha gente a la capacidad de expresión, eso me parece genial, sino la capacidad de los vulgares de expresarse de manera inmediata, con insultos, palabras mal escritas, opiniones sin fundamento, etcétera. Pero también es cierto que los celulares y el vértigo de la transmisión de la información nos permitió ver tanto a aquel diputado kirchnerista Cabandier reprimiendo de manera psicopática a una policía, como
a este juez en cuyas manos pudo haber caído cualquiera de nosotros. Sí. Marcelo, te agradezco mucho la visita, un gusto tenerte. Me queda tan poco tiempo que me queda tan corto el programa que vamos a reiterarte la invitación. Sé que estás a mil, sé que es un trabajador, te felicito y te agradezco la charla. Y suerte con el libro. Un millón de gracias. Te vuelvo a agradecer por tus pasillos. Que lo leo siempre en Clarín, es una de mis notas favoritas, y por la invitación. Bueno, que se repita pronto. Bueno, yo como siempre brindo por Isabela y quiero insistir con un poco el comentario del principio, ¿no? El tema de la inseguridad, el tema de la pobreza, todos los temas que fuimos charlando acá con Marcelo con mucho placer y con su palabra y su formación, me parece que tienen que aparecer en el debate de la Argentina. Y aparece el tema del aborto. Hay que debatirlo, discutámoslo en las casas con los amigos, discutámoslo como se debe, no como hace muy poquito que algunos amigos nos dejaron de saludar porque adheríamos o criticábamos al kirchnerismo. Eso no puede pasar nunca más en la Argentina. Hasta la semana que viene. Vení a Escobar y disfrutá del paseo de las esculturas al aire libre, la granja educativa Don Benito, el jardín japonés, el museo del tren, el polo gastronómico Calle Mendoza y mucho más. Entrá a www.escobarturismo.tour.ar. Escobar florece. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom.